¿Puede sentarse, por favor? Hay un canto que dice, hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte cómo me siento. Y en verdad hay momentos que no encontramos palabras para decirle al Señor lo que sentimos. Y dice la palabra que nosotros mismos no podemos orar, no sabemos orar. Pero nuestro espíritu, dice, intercede con gemidos. Con gemidos. Y mis hermanos, cuando usted esté en un momento de adoración y esté experimentando esa intimidad con Dios, quédese callado y deje que su espíritu adore. Y yo le puedo garantizar que usted va a experimentar un momento de adoración como nunca lo ha tenido. Pídale a Dios que le hable y que usted pueda entender su mensaje. Y usted va a ver cómo Dios poco a poco va cambiando su vida. Y en esta noche tengo el privilegio de compartir con ustedes. Y el Señor ha puesto en mi corazón estudiar el libro de los Romanos. La carta a los Romanos. Es un libro que me fascina. Me encanta. Pablo es quizás el personaje, aparte de Jesucristo, que más admiro en la Biblia. Cómo Dios lo llama de una vida tan contraria a lo que es el cristianismo y a resultado del testimonio de Pablo. Usted y yo estamos aquí en esta noche. Así de impactante fue la vida de Pablo. Pero fue porque Pablo dejó que Dios lo usara. Pablo entendió su llamado y dejó que Dios tomara control de su vida. Así es de que les voy a invitar a que abran su Biblia al libro de Romanos. El versículo clave en este libro se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 16. Y quiero que por favor lo repita conmigo. Versículo 16 del capítulo 1 está en la pantalla si no tiene acceso a su Biblia en este momento. Dice la palabra de Dios todos juntos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación. Mire, qué versículo tan lindo. En esto se basa el cristianismo entero. Pero en esto debe de basarse nuestra vida cristiana también. El no avergonzarnos del evangelio, porque es poder para salvación. El evangelio es poderoso, mi hermano y mi hermana. El evangelio, dijo Billy Graham, es uno de los, ¿cómo se dice? Insultos más grandes. Dice, la cruz es ofensiva. A nadie le gusta que nos digan que somos pecadores. A nadie. Todos queremos pensar que somos buenos, que somos buenas personas, que hay buenas personas en este mundo y que a través de nuestros buenos actos llegaremos al cielo.
Sin embargo, no es eso lo que la palabra de Dios enseña. El evangelio está basado en una sola persona, en Jesucristo. No importa qué iglesia, qué religión usted busque, no importa de dónde venga su nacionalidad, la familia, su abuelo, su bisabuela, su tatarabuela, su tatarabuela. No importa. Lo que importa es si su vida le pertenece a Cristo. Y a través de este libro vamos a aprender en cuanto a Pablo. Esta no es una foto de Pablo, obviamente, es simplemente tomada del internet. Nadie sabe lo que Pablo, cómo se miraba, pero algunos escritos han dejado ciertas características que conocemos de Pablo. Por ejemplo, sabemos que era de estatura baja, que tenía las cejas gruesas, que tenía la nariz larga y que era de carácter fuerte, ¿verdad? Un hombre estudiado. Puede usted ver su vida mientras que él crecía en Hechos capítulo 21 y 22. Él narra su vida entera. Era un filósofo, conocía la cultura griega, hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Era un hombre indudablemente estudiado. Su trabajo secular era de hacer tiendas. Eso lo encontramos en Hechos 18:3. Pero él, su vida entera, había crecido, había estudiado para llegar a ser un rabí, que es un maestro de la ley, un maestro de maestros. Un rabí tiene sus propios alumnos, sus pupiles, a los que él enseña y son los que lo reemplazan después de una vida de estudio, de una vida de enseñanza. Eso era lo que Pablo anhelaba hacer. Déjenme darle un poquito de historia en cuanto a Pablo. Su nombre era Saúl Pablo, circuncidado al 8º día, hebreo de nacimiento. Su nombre Saulo le fue dado cuando fue circuncidado, y el nombre de Pablo fue dado cuando él se registró como ciudadano romano. A la edad de un toddler, que es la edad de 2 o 3 años más o menos, a él se le requería que se memorizaba lo que se le conoce como el Shema, que es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. A la edad de 2 o 3 años. Imagínense, mi niño que tiene 2 años ya puede hablar. Y quizás sabe 1 o 2 versículos. Pero esto era un regimiento que estos hombres tomaban desde la niñez. A la edad de 5 años ya se había memorizado lo que ellos conocían como el Halel, que era de los salmos 113 al 118. Son los salmos que se cantan en la tradición judía cada Pascua. A los 6 años lo llevaron a la sinagoga a que fuera a aprender hebreo, a que fuera a aprender a escribir y hablar, a entender el hebreo. A los 6 años. A la edad de 10 años, él ya conocía lo que se le conoce como Mishnah, que es la tradición de los padres. A la edad de 10 años, este niño ya estaba envuelto en la tradición judía. A la edad de 12 a 13 años más o menos, a él se le dio un lugar en los estudios de adultos. Se le permitió que él tuviera voz
y voto en estas sinagogas. A esta edad él ya había aprendido lo que era toda la historia judía. A la edad de 13 años, este niño le podía recitar la historia judía. Desde Moisés, que es donde ellos empiezan su historia, hasta los tiempos de Jesucristo. Es impresible, impresible, así, ¿me entienden? mi Spanish. A la edad de 15 años, él entró a estudiar el Talmud, que le tomaba aproximadamente 5 años en Jerusalén para estudiar lo que eran los estudios rabínicos. Él se le conocía como un fariseo. En Hechos 22, capítulo 3, él dice que fue enseñado a los pies de Gamaliel. Déjeme decirle un poquitito de este hombre Gamaliel. Era el nieto del rabí que se llamaba Jalel. Era una familia de fariseos, de rabís. Conocían la ley, conocían la historia judaica. Cuando Gamaliel falleció, los líderes judíos dijeron que la gloria de la ley judaica había muerto con él. Imagínense, llegar a conocer tanto la historia de sus parentescos al punto que cuando muera, la gente diga, se murió la gloria de nuestros parentescos o de nuestra parentela. Ese era Gamaliel. Y fue el que enseñó, el que instruyó a Pablo. Ahora, Pablo era fariseo. Y los fariseos no aceptaban a los cristianos. Hasta que Pablo fue llamado por Dios. Ya conoce la historia, pero para que no diga que me la estoy inventando, vaya conmigo a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9 encontramos la conversión de Pablo. Hechos capítulo 9, voy a leer, dice la palabra de Dios. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Vamos al versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer
por mi nombre. Vea usted. Imagínese el testimonio de Pablo, perseguidor de la iglesia. Los arrestaban. Cuando Esteban fue apedreado, Pablo estaba a los pies y fue el que consintió a la muerte de Esteban. Ahora, Dios lo llama a predicar el evangelio a los gentiles. Tanta era su reputación que aún estos discípulos, Ananías, aquí le dice a Dios: Señor, yo he escuchado de este hombre. ¿Estás seguro que este es el que quieres que vaya a ver? Y Dios le dice: sí, porque tengo planes para él. Mis hermanos, mis hermanas, cuando Dios nos llama, es porque tiene planes para nosotros. Dios llamó a Pablo de igual manera que llama a usted y a mí. Y así como dijo de Pablo, tengo grandes planes para él, Dios tiene planes para usted y para mí. Dios llamó a Pablo a predicarle a los gentiles. ¿Usted se ha preguntado qué está haciendo usted aquí en Yacabal? Sí, muy honesta la hermana, sí. Yo creo que quizás todos nos hemos preguntado a un punto o a otro: ¿qué estamos haciendo aquí? Si no estamos ganando almas para Cristo, estamos perdiendo nuestro tiempo. Déjeme decir. Porque hay mucho necesitado. Hay mucho hombre y mujer que muere cada día sin Cristo. Este día leí un artículo que me impactó tremendamente. Una familia que perdió a sus 3 hijos en 3 días consecutivos. 3 días consecutivos. Los niños tenían una enfermedad terminal y después de años de batallar con ellos, por fin decidieron que la vida tomara su curso. Los llevaron a su casa, los pusieron en su sala, en 3 camas separados, la familia alrededor de los niños, y uno tras otro fueron muriendo. La primera niña murió el viernes por la tarde, llegó la funeraria, la recogió, ellos regresaron a la casa, esperaron a que muriera el otro. El sábado por la mañana amaneció muerto el otro. El domingo por la mañana falleció el tercero. Y eso le impacta a cualquier padre. Pero lo que más me impactó fue que el padre, después que los niños fallecían, tomó el libro de los mormones, lo abrió y recitó un pasaje donde él dice que espera que sus niños estén en la gloria. Y eso me impactó, mis hermanos. Porque mucha gente cree en una religión equivocada. No sabe y conoce la verdad. Sin embargo, usted y yo, que la conocemos, nos quedamos callados. Pablo conoció la verdad y dijo: yo ya conozco lo que es estar en contra. Cristo lo llamó y ahora, por su testimonio, estamos aquí. Pero, ¿en dónde se escribió la carta a los romanos? Se cree que esta carta fue escrita desde Corinto, en Cencrea, que es un puerto en la ciudad de Corinto. Corinto es una ciudad comerciante, ¿verdad? Hay un puerto ahí, Cencrea.
que fue donde se cree que Pablo escribió esta carta. Fue al final de su tercer viaje misionero, aproximadamente en el año 56 a 57. Él iba de regreso a Jerusalén para llevar una ofrenda a la iglesia en Jerusalén que había recogido por todas las iglesias que había pasado. En este libro vamos a ver cómo Pablo desea llegar a Roma. Después de 25 años de estar predicando, ya Pablo había experimentado mucho en el ministerio. Había pastoreado iglesias, había defendido su fe frente a al Sanedrín, a los de Areópago, había predicado a mucha gente. Y ahora su deseo es salir del área del Mediterráneo e irse a Roma. Llevar el evangelio a Roma, llevar el evangelio a España. Esto lo encontramos en Hechos 15, 23 al 24. Pero ¿por qué a Roma? ¿Qué tenía de especial Roma? En primer lugar, Pablo no conocía la iglesia en Roma, no conocía a nadie en la iglesia en Roma, excepto por Priscila y Aquila, que los menciona en Hechos. Había un problema en Roma, un poquito de historia en cuanto a Roma en este tiempo. Y todo esto es introducción, hermanos, porque cuando estudiamos un libro es importante estudiar la historia, cómo el libro vino y cuál es el mensaje que tiene, por qué Dios dio ese mensaje en ese tiempo, en ese lugar, a ese escritor. ¿Verdad? Entonces, la iglesia en Roma se encuentra dividida. Hay judíos cristianos y hay gentiles. Roma es, el emperador romano en ese tiempo es Claudio, el emperador Claudio, que reinó, se puede decir, del año 41 al 54 después de Cristo. Era un hombre que, como todos durante ese tiempo, no quería a los cristianos, pero estos judíos cristianos estaban causando tanto alboroto que en el año 49 los sacó a todos de Roma. Él dio un decreto que todos los cristianos judíos salieran de Roma. Por lo consiguiente, la iglesia se convirtió de una iglesia mixta en cierta manera, de judíos y gentiles a 100% gentiles. ¿Cuál era un problema entre los judíos y los gentiles? Los judíos decían que era necesaria la circuncisión y los gentiles trataban de unirse al cristianismo y pues no podían ser circuncidados porque los judíos no les permitían que fueran circuncidados. Entonces la iglesia estaba dividida. En el año 57, cuando este libro se escribió, ya los judíos habían regresado a Roma. Entonces Pablo nos da la pauta que, sabiendo estos problemas, decide escribir esta carta a la iglesia en Roma. ¿Cómo se formó la iglesia en Roma? No sabemos. La Biblia no lo dice. Pero hay unas pautas que podemos entender si vamos al libro de Hechos, capítulo 2. No se me duerma. Le prometo que se va a poner mucho más interesante esto. Hechos, capítulo 2, encontramos el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un gran estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Y se les aparecieron lenguas repentinas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entre Jerusalén los judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos. Se cree que en el día de Pentecostés, cuando 3,000 personas se entregaron a Cristo, habían romanos ahí presentes en ese día que quizás llevaron el evangelio a Roma, y fue como la iglesia en Roma nació. Eso es lo que los estudiosos de la Biblia creen. Yo creo que es posible, pero en realidad la Biblia no nos dice. Sea como sea, Pablo escribe esta carta. ¿Y a quiénes los escribe? Les escribe a los creyentes judíos y gentiles en Roma. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Escribe a los amados de Dios y a los santos. ¿Quiénes son los santos, mis hermanos? ¿Quiénes son los santos? Nosotros, amén. Porque no es santo usted. ¿No es santo? Sí, usted es santo. Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ser santos, no se equivoque, no quiere decir que usted tiene su aureolita y que le brilla un día y otro día no, que le deberían de llamar San Gerson, ¿verdad? No, como que no va, ¿verdad? Pero sí podrían, pero no es esa la definición de ser santos. Ser santos es ser apartados. ¿Está viviendo usted una vida apartada del mundo? Porque si no lo está viviendo, hoy puede ser el día que usted se santifique delante de Dios. Pablo escribe esta carta a los judíos, los gentiles en Roma, a los amados de Dios y a los llamados a ser santos, a todos nosotros. Esta cosa es una buena otra vez. Muy bien, el propósito de la carta. Hay 3 temas principales que se cree que esta carta encubre. Circunstancias personales de Pablo, como dije, ya 25 años de predicar, ya ha aprendido 1 o 2 cosas, ¿verdad? Bastante experiencia en el ministerio. Y si le preguntáramos al pastor, ¿qué experiencias ha tenido en el ministerio? Nos quedamos aquí toda la noche, ¿verdad, hermano? No se termina, no se acaba, nunca se acaba el trabajo en el ministerio. Entonces, circunstancias personales que Pablo quiere enseñarle, quiere enseñar su teología, la doctrina que él ha aprendido hasta ahora, la doctrina que le pide a Timoteo que guarde la sana doctrina. Es lo que quiere enseñar.
circunstancias en Roma, quiere hablar en cuanto a esas circunstancias entre los judíos y los gentiles y cómo todos, dice él, somos igual a Dios, porque en Dios no hay judíos ni gentiles, ¿verdad? Y el tercero, que yo creo que es el más probable, es el de compartir las buenas nuevas del Evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas. ¿Está compartiendo usted el Evangelio con las personas? Era el deseo más grande de Pablo, compartir las buenas nuevas con todos los que abrieran este libro. Gloria a Dios, porque hoy podemos nosotros abrir este libro y leer esta carta. El tema principal del libro lo encontramos en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Justificación por medio de la fe, salvación por gracia y, como dije, el Evangelio. Martín Lutero era un sacerdote católico que se volvió al protestante, gracias, el reformador, uno de los primeros reformadores. Cambió su mentalidad después de leer la carta a los romanos. Y él dijo, ¿cómo es posible después de estudiar y leer todas las cartas muy cuidadosamente de Pablo? No entiendo cómo un hombre puede ser justificado siendo pecador por un Dios santo. Y dijo, solamente a través de la gracia. Ese es el poder que este libro tiene. Cambia vidas. El formato del libro se puede quebrar en estas partes. Se puede quebrar. Oh my God, se me olvidan las palabras a veces, perdón. Está la salutación, la base del Evangelio, que es justificación por medio de la fe, la seguridad del Evangelio, la esperanza de la salvación, la defensa del Evangelio, el problema de Israel, el poder transformador del Evangelio, conducto cristiano y la despedida. En el primer capítulo encontramos la salutación. Y así entramos. Ya solo nos queda una hora. No se preocupe. No. Yo sé que ustedes ya están cansados y no vamos a tomar mucho tiempo. El versículo 1 dice, capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo. Un hombre que era estudiado, ya dijimos que hablaba muchas lenguas, conocía la ley, conocía el judaísmo. Era, me imagino, financieramente no tenía ningún problema. Se llama él mismo siervo de Jesucristo. La palabra que usa es doulos, que quiere decir esclavo. Esclavo de Jesucristo. ¿Ha conocido usted personas que se quitan la vida por estudiar? Y no me malinterprete. El estudio es importante, pero ¿para qué nos aprovecha el estudio si no lo usamos para el Evangelio? Aquí Pablo dice, soy esclavo de Jesucristo. ¿Cómo se introduce usted a las personas que conocen? Mi nombre es tal, por cual yo soy mero. Yo soy Juan Camaney, como dice. ¿Cómo se introduce usted?
Dice, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Yo hago lo que mi amo me mande a hacer. No decimos eso, seamos honestos, ¿verdad? Pero mis hermanos, si decimos que somos cristianos y que amamos a Dios, debemos de estar dispuestos a obedecer lo que nuestro amo, lo que nuestro Señor nos pida. ¿No lo cree usted? Pablo estaba dispuesto a obedecerlo al punto que él mismo se llamó esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Ya hemos visto cuáles eran las características de un apóstol, qué se requería para ser llamado apóstol. Uno, deberían de ser testigos oculentes de Cristo, sus milagros, debían de conocer el Evangelio, debían de ser aceptados por la iglesia, debían de tener buen testimonio. Pablo llenaba todos los requisitos, porque cuando Dios lo llamó, fue Cristo mismo el que le apareció. Y Pablo tomó eso literal y dijo, yo vi a Cristo, yo soy testigo ocular. Pablo, apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Mis hermanos, nuestra vida debe de ser apartada, pero apartada con un propósito. No nos sirve de nada el apartarnos y quedarnos en nuestra esferita, ¿verdad? En nuestra esfera de seguridad, donde nadie nos toque, donde nadie nos moleste, y ahí estamos contentos. Si usted es apartado, sea apartado, apartada para el evangelio. Que su vida transforme a otras personas. Que ellos vean a Cristo en su vida. Eso es lo que este versículo nos está diciendo. Versículo 2. Que Él había prometido antes de sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir aquí? Se los dejo para la próxima. ¿Quiere saber? Venga y acompáñenos la siguiente vez. Mientras tanto, yo le insto a que lea el libro de los Romanos. 16 capítulos. No es ni muy largo, 16 capítulos. Pero llenos de teología, llenos de tópicos. Temas, gracias, de temas que cambian nuestra vida. Amén.